RAM y punto. Pero la mayoría de todos los Mother te permite ampliar la memoria. Entonces vos tenés ya una memoria insertada, colocada, y vos decís, bueno, en el otro slot o los otros slots, dependiendo de cuántos slots tiene, le voy a agregar más memoria. Entonces, el tema es poner la memoria, digamos, compatible con la que está colocada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no es compatible hay conflicto. Entonces tiene que tener la misma velocidad, la misma frecuencia, ¿sí? Si ¿Usted puede se ser... refiere al DDR3, Exacto. 4, DDR, 5? DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y hoy en día está la DDR5, ¿sí? Las que vos quieras. O sea, eso depende del mother. Sí, decime. Pero el Mother yo si tiene capacidad para DDR5, yo le Solo puedo vas a poner poder... DDR4, lo va a correr igual. Lo ideal es que ponga el DDR5, porque trabajan con distintas tensiones. Ahora voy a eso. Vas a ver que dependiendo del del DDR que vos ponés, trabaja con diferentes tensiones y vos podés tener problemas con la memoria. Podés quemar la memoria o parte del mother. Porque el DDR4 trabaja con más tensión que el DDR5. Entonces tiene que ir la tensión que corresponde. El mother te va a decir con qué DDR funciona, no va con cualquier DDR. Si es DDR4, es DDR4. Si es DDR5, es DDR5. ¿Sí? Ahora, hay memoria como la Kingston, ¿no? Con la marca Kingston, que por ahí se puede adaptar, ¿sí? Se puede adaptar a esa memoria que vos tenés colocada ahí y va a andar a la velocidad de esa memoria. Pero bueno, tenés que fijarte cuál de las Kingston se adapta, ¿no? Por eso son más caras las Kingston. La Kingston es una marca, es una fábrica que se dedica exclusivamente a fabricar memorias, ¿sí? Y es internacional y es una de las memorias más caras que hay. ¿Por qué? Porque donde la pones funciona, la memoria no tiene problema, se adapta al mother. Pero ahora vamos a fijarnos, vas a ver las tensiones que hay para cada una de ellas, ¿no? Son distintas las tensiones. Bueno, eso por un lado. Después hay que analizar la organización de la memoria en la placa base de los computadores del laboratorio, teniendo en cuenta que la memoria del computador se organiza en bancos, ¿no? Cada uno de ellos con n módulos. Puede haber 2 bancos, puede haber 4 bancos. Y a veces trabajan en dupla las memorias. Esperen que habilito. Cuando se Muchas refiere veces, a bancos, habla de los slots. en los slots, hay mother que vos tenés 2 slots que son celeste y 2 slots que son negros, por ejemplo. Entonces tenés celeste, negro, celeste, negro. Entonces cuando vos tenés una memoria en el celeste, ¿sí? Y querés ampliar, bueno, vas a tener que poner la otra memoria en el otro slot celeste, ¿sí? Y si pusiste ahora una en Por el negro, dual channel. claro, por el dual channel, que eso es lo que vamos a ver también. Bueno, por eso te digo, eso es lo que vamos a ir analizando. Vamos a ver los madres que están ahí y si no, yo voy a llevar madres más viejos o los que tengo para que vean la diferencia, ¿no? Entonces, después, el número de módulos por banco depende del formato de la memoria a instalar en ese banco y del ancho del bus del dato del procesador. Por eso hay que tener en cuenta mucho el manual del mother, porque en el manual te especifica bien cuál es la memoria que va y cuáles son los tipos de memoria que vos ponés. La variedad de memoria está en la velocidad que tienen ellas. O sea, te puede decir, bueno, memoria DDR2, desde tal frecuencia a tal frecuencia puede ir en este mother, ¿no? Entonces ahí uno ve cuál es la que uno puede conseguir, ¿sí? Pero tiene que ser ese rango de frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la velocidad también. Investigar la forma de rellenar los bancos de memoria en la placa base, teniendo en cuenta que para insertar un módulo de memoria hay que empujar hacia abajo las presillas laterales para abrir el zócalo antes de proceder a insertar un módulo, ¿no? Tengo que abrir las presillas, colocar el módulo vertical, hacer presión para que se inserte y automáticamente se traban las presillas, ¿no? De laterales. El módulo se inserta de forma perpendicular teniendo en cuenta las muescas centrales. Ahora la vamos a ver también, presionando firmemente para que quede bien insertada en el zócalo y finalmente se cierran las presillas laterales. Bueno, esto ahora lo vamos a ver con gráficos. Los pasos en la instalación de una memoria, de una nueva memoria RAM en nuestro computador. ¿Cómo es? Fíjense, instalar una nueva memoria RAM en nuestro computador puede parecer una tarea sencilla, pero si no lo hemos hecho nunca, quizá nos encontramos con dificultades. Sea para sustituir una RAM actual por una nueva, o para ampliar la existente, o para instalar una nueva RAM desde cero, ¿no? O sea, si uno ya lo hizo varias veces, uno está un poquito más canchero, pero si uno no lo hizo nunca, es como que hay que tener cuidados de no forzar, de no lastimar, ¿no? los slots donde van la memoria.
y la memoria misma, ¿no? ¿Cuál es el paso número 1? Comprobamos que tenemos el tipo de memoria RAM correcta. Entonces, es decir, parece algo evidente, pero lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que estamos instalando el tipo de RAM correcta en nuestro computador. Los módulos pueden ser DIMM, si son de sobremesa, de escritorio, o SO-DIMM, si son de notebooks, portátiles, en la que su diferencia está en el tamaño, ¿no? Fíjense que este es un DIMM, de una memoria de PC de escritorio, y este es el SO-DIMM de una notebook. Las dos tienen la misma capacidad, la misma velocidad, la misma frecuencia, pero son de distinto tamaño. Una para una PC de escritorio, la otra para la notebook. Ahora bien, los módulos DIMM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5, a pesar de tener la misma longitud, tienen diferencias físicas que pueden verse a primera vista donde está ubicada la muesca en forma de U, ¿no? Eso se llama notch. La forma de U se le dice notch en la zona de los conectores. Y además, la DDR4 en la zona de los conectores está ligeramente curvada. Ahora lo vamos a ver. Esperen que habilita. Bien, entonces, fíjense, vamos a ir a las imágenes. Tenemos las SDRAM que son antes de las DDR. Fíjense que tengo una mueca acá. Voy a ampliarla un poquito más para que se vea más. ¿Sí? Entonces acá tengo una mueca y acá tengo otra mueca. Estas son las SDRAM, la tecnología anterior a la DDR. Ahora vamos a ver cuál era la diferencia. ¿Sí? La DDR, la llamada DDR, que es la DDR1, ¿no? Tiene una sola muesca. Lo mismo pasa acá con la DDR para las notebooks, ¿no? Una sola muesca de este lado. Y la cantidad de pines. Fíjense, la SDRAM tenía 168 pines. Esta tiene 184. La DDR2, fíjense, tiene una sola mueca que está en otra posición, 240 pines. La DDR3 también tiene 240 pines y está en otra posición esa mueca. Y acá está, por ejemplo, la regla indicando las muecas a qué distancia están, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta 2,5 centímetros, esta, por ejemplo, está, si bajamos a 6,7 centímetros, esta otra está a 7, más 7,1, esta otra está más o menos 7,3, 4, o sea, son las muecas las que nos van a indicar a nosotros, ¿sí? Cómo tiene que ponerse la memoria correctamente en el slot, ¿no? Lo mismo acá con las de las compu, cambia las muecas, ¿ven? Esta mueca está a una distancia distinta de esta y esta está a otra distancia distinta, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las memorias? Lo siguiente. Esto que está acá, que yo puse grande a tener en cuenta, es muy importante. Ahora van a ver por qué. Porque existen dos tipos de memoria en sí RAM. Las DDR y las SDR. Las SDR son las primeras, las anteriores. ¿Qué pasaba con las SDR? Solamente permitían ejecutar una operación, una instrucción por ciclo de reloj. En cambio, las DDR logran ejecutar dos instrucciones por ciclo de reloj. Por eso, desde que apareció la DDR, ¿sí? Se empezaron a utilizar la DDR por eso, porque permitía hacer dos operaciones por cada ciclo de reloj contra una que hacía la SDR anterior. Después, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5, lo que cambia es la velocidad en cada una de las máquinas y la capacidad y el rendimiento. Ahora vamos a ver cómo. Fíjense, como dice acá, existen dos tipos de memoria RAM, la memoria de tipo DDR, velocidad de transferencia de datos doble sería, que voy a permitir, transferencia de datos doble, se caracteriza por ser capaz de llevar a cabo dos operaciones en cada ciclo de reloj, a diferencia del tipo SDR, transferencia de simple de datos, que solo ejecuta una operación de lectura-escritura, una sola operación en un ciclo de reloj. Esta forma de funcionar es la misma, tanto para los estándares DDR2, DDR3, DDR4, así como la DDR5 de última generación. Sin embargo, cuanto más moderno es el estándar que estamos utilizando, o sea, cuanto más nueva es la memoria, mayor será la velocidad a la que podemos operar. La transferencia de datos, ¿a qué se refiere? Se refiere a cuántos bits puede transferir un módulo de memoria en un tiempo concreto. ¿Cuántos bits? Y la velocidad se aplica a cuántos bytes puede transferir. O sea, una cosa es la transferencia de datos,
que son la cantidad de bits que se puede transferir con ese módulo de memoria, y otra cosa es la velocidad, que es cuántos bytes yo puedo transferir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Supongamos que tenemos la DDR3, me dice la transferencia de datos de 2,12 gigabits por segundo. Yo lo multiplico por 8, me da la velocidad de transferencia en bytes. Son 17 gigabytes por segundo. Es decir, ¿por qué? Porque lo que se transmite que son caracteres. Cada carácter tiene 8 bits, sean números, sean letras. Que después si yo lo transfiero en forma paralela o un bit a continuación del otro, va a depender si es con digamos, el sistema serial o paralelo, ¿no? Entonces, sabiendo la transferencia de datos, por ejemplo, esta, la DDR4, 3,2 gigabits por segundo, lo multiplico por 8, me da 25,6 gigabytes por segundo. Y así sucesivamente. Y esa es la velocidad de la memoria. O sea, lo que tenemos acá es la velocidad de la memoria, ¿no? Esto como ejemplo. Ahora vamos a ver, acá, hasta acá me siguieron, esto es importante, ¿eh? Es decir, acuérdense que hay dos tipos de memoria, la SDR, que solamente puede ejecutar una instrucción por ciclo de reloj, y la DDR, que permitió ejecutar 2 instrucciones por ciclo de reloj. Después, la DDR2, DDR3, DDR4, como la DDR5, trabajan igual que la DDR original, con la diferencia de que aumentaron la velocidad, ya sea de transferencia de bits, ¿sí? ¿Sí? Que se calcula de esa manera, sabiendo la transferencia de datos, que es la cantidad de bits por segundo, multiplicando por 8, me da la velocidad de esa transferencia de bytes que yo puedo tener. Bueno, y vamos a ver acá las diferencias. Fíjense, esta es una DDR, acá está la muesca, la DDR2, la misma muesca, pero que no está en la misma altura, cambia la distancia, la DDR3 está acá, la DDR4 vuelve a estar, digamos, casi centrada, y la DDR5, que también cambia, y tiene la misma forma que la DDR4. Tiene como una curvatura. Acá no se ve bien, porque la imagen no está bien, pero tiene como una curvatura, ¿sí? Y las dos en sí son muy parecidas en esa curvatura. Cambia donde va la mueca, ¿no? Bueno. Y bueno, la DIMM de las notebooks, que son de este estilo, también cambian las muecas, ¿no? Bien. Y vamos a ver ahora lo que estábamos hablando hace un ratito. Fíjense, esto es velocidad de transferencia de datos, megabits por segundo. Las DDR, las DDR1, digamos, van desde 200 a 400 megabits por segundo. La DDR2 de 400 a 800 megabits por segundo, la DDR3 de 800 a 1600 megabits por segundo, la DDR4 de 1600 a 3200 megabits por segundo, la DDR5 de 3200 a 6400 megabits por segundo. ¿De qué depende esto? Bueno, de cada fabricante de la memoria. Es decir, bueno, mi memoria trabaja en este rango, mi memoria trabaja en este rango, ¿no? O sea, dependiendo del fabricante de DDR4, algunos fabricarán de 1600 de velocidad de transferencia de datos, otros trabajarán un poco más, pero el rango está entre estos, 1600 y 3200 en la DDR4, por ejemplo. Y después el tema de la energía que consumen. Profe, Fíjense, sí, decime. una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Qué conlleva que sean mejores que los materiales que se usan? Claro, la tecnología empleada en la fabricación de la misma. Se les trabaja con mayor cantidad de transistores por cuadradito, digamos, de memoria, o sea, se puede lograr mayor capacidad, lograr, al tener mejor tecnología, que usa menos energía para poder funcionar la memoria, o sea, cada vez más tecnología, ¿no? Más posibilidades de fabricar memoria de mejor calidad, de mejor rendimiento, mayor capacidad, de consumir menos energía. Eso es todo No, tecnología porque electrónica. en los microprocesadores se usa el silicio, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en todo se usa el silicio. Sí. Y El es silicio es como que arena. se estaba alcanzando la mínima cantidad Sí, de nanómetros, ¿no? Y de ahí se sí, buscaría otro exacto. material como el grafeno. Exacto, porque ya Pero, llega un límite donde ya no pueden más, entonces tienen que reemplazar por otros materiales. Sí. claro, pero estaría bueno saber cómo es que dieron el paso, ¿no? Porque Bueno, prácticamente si es el mismo material, ¿cómo es que dan el paso para poder alcanzarlo, ¿no?
Sí, bueno, eso se puede investigar, se puede buscar de cómo se fue evolucionando la tecnología. O sea, cómo se hacían antes y cómo se hacen ahora. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjate ahora en la energía que utiliza cada una de las memorias. Esperen un minutito porque me entró. Esperen un minutito. Ahora sí. Bueno, fíjense la energía. Las DDR usaban 2,5 volt. A medida que avanzaron en tecnología, bajaron la energía que necesita, 1,8. DDR3 entre 1,5 y 1,35. ¿Sí? 1,35 y 1,5. DDR4 1,2. La DDR5 de ahora usa 1,1. Al usar menos energía, se logra menos disipación de calor, menos consumo, hay más rendimiento. Pero no solo eso, hay mayor capacidad. Fíjense, acá tengo entre 64 megabits y perdón, esto es megabytes y 1 gigabytes, y acá entre 128 megabytes y 2 gigabytes, entre 512 y 4 gigabytes, entre 4 gigabytes y 16 gigabytes, y entre 8 gigabytes y 32 gigabytes. Es decir, no solo mejora, digamos, la velocidad, porque si yo multiplico, fíjense, yo tengo 6400 megabits por segundo, lo multiplico por 8, me da la velocidad con la que trabaja esa memoria, ¿no? En transferencia de bytes. Sino que consume menos y tengo más capacidad. Puedo almacenar más cantidad de información en la misma memoria, ¿no? Entonces, eso es una ventaja. Y hoy ya se está trabajando en las máquinas más nuevas con DDR5. Bueno, por ahora la mayoría siguen teniendo DDR3, DDR4, ¿no? Pero ya hoy hay máquinas que usan DDR5. Eso por un lado. Sí. Pero, por ejemplo, si yo tengo una DDR4 y le Sí. pongo una placa de video DDR5, por más que yo no consuma ese 0,1 voltaje más, no me la quemaría, porque la idea es que va a Eh, reconocer que es una DDR5 y va a enviarle el voltaje exacto, supongo, ¿o no? no, no. Vos tenés que respetar los voltajes de cada memoria. Si te dice 1,2, vos no le podés poner una DDR5. Primero porque no va a entrar porque la mueca no va. Cada una de ellas tiene su muesca. La DDR5 no va a poder entrar donde va una DDR4, porque la muesca lo impide. No entra esta Es en el verdad, es slot de verdad. este. Tenés Claro. razón. ¿Entendés? O sea, cada slot tiene que ir con su memoria. Y aparte la tensión. Si yo tengo un DDR4, no le puedo poner un DDR5 porque el máximo es 1,1 volt, trabaja con 1,1 volt y le pongo 1,2. ¿Sí? Y ahí ya estaría quemando la memoria. ¿Sí? No es mucha la diferencia, pero afecta, ¿sí? Entonces tiene que ir la memoria que corresponde, no puede ir otra, ¿sí? Tiene que ir esa. Y si no, tenés que cambiar el mother, ya cambia el micro y bueno, poner la otra memoria. Bien, entonces acuérdense que las memorias tienen, esto es importante, cada cual tiene ¿cómo es? Su hueco en el lugar que corresponde. Fíjense que no coincide una con otra, ¿ven? El hueco cambia, están en distintos lugares, a propósito está hecho esto, para que no puedan poner la memoria donde no puede ir, en un mother que no va, ¿sí? Tiene que ir la que Creo que corresponde. los Sí, dientes de la memoria, ¿qué material son? estos son de cobre, son el mismo material que usan para la plaqueta del mother. Son, porque, digamos, tiene que ser buen conductor, ¿no? Después esto nos fijamos cada tecnología, generalmente son de cobre, ¿ves? Fíjate, son el mismo material que se usa para las pistas del mother, son el mismo material que se usa para la memoria. Porque los microprocesadores son oro, De bañado en oro, oro. ¿no? No, los conectores internos. O sea, las conexiones que hay adentro, entre los contactos, son con hilos de oro. Son hilos de oro, sí. ¿Por qué? Porque son apropiados, no disipa tanta temperatura, tiene prácticamente impedancia nula, ¿sí? No es que tiene una resistencia, todo si influye, es prácticamente cero.
no tiene impedancia, no tiene resistencia, ¿sí? Y esos son ¿Y, de oro. y Sí. algún día qué serían de superconductores? ¿Algún día si se cambia la tecnología? En vez de Sí, cobre sería otro material otro, superconductor. otro material, sí. Sí, sí. Eso lo van a Estamos definir. hablando de acá No, no, a no muchos años. no te creas muchos años, ya hay muchos avances. No, no, no. Esto avanza muy rápido. De acá a 5 años ya tenía otra tecnología, sí. No, no, eso depende siempre sale primero el hardware, se logra un diseño nuevo en tecnología y después se lleva eso a lo que es el software que necesita para manejar esa tecnología, ¿no? Pero siempre está primero el diseño de hardware, cómo mejorar esto, cómo ampliar, ¿sí? Bueno, pasamos al paso 2, que es comprobar el tipo de anclaje en nuestro mother. El siguiente paso que debemos hacer es comprobar el tipo de anclaje de los zócalos de la RAM de nuestra placa base. Podemos encontrar dos tipos, anclaje activo y anclaje pasivo. En la siguiente imagen se muestra lo que está a la izquierda, estos son pasivos y estos son activos. Pasivos, ¿por qué? Porque son fijos. Acá yo encastro, digamos, el módulo de memoria primero de un lado y después lo bajo y se traban con los activos, ¿sí? En la mayoría de los madres que nosotros vemos, de los dos lados tenemos activos. O sea, tengo que abrir, digamos, las perillas de ambos lados, poner la memoria y después trabar. Pero en algunos modernos ya se ahorran de poner de los dos lados activos, ponen solamente de un lado pasivo donde se encastra y cuando uno baja, ¿sí? Traban de este lado, con los activos. Por eso tenemos pasivos y activos. Fíjense que acá hay 4, ¿ves? Tenemos los dos naranjas y los dos negros. Entonces, si yo pongo una en naranja, después tiene que ir la otra en naranja y así sucesivamente. Hay placas bases en las que ambos lados son activos, pero hay muchas que, como en la imagen, tienen un tipo de cada lado, lo que en ningún caso encontraremos placa base con anclajes pasivos. No puede haber dos anclajes pasivos de ambos lados, ¿no? Porque la memoria quedaría media... o sea, primero que no se podría poner, porque tiene que primero encajar de un lado para después trabar del otro. O sea, no va a haber dos pasivos, va a ir pasivo, activo, o los dos activos, ¿no? Entonces dice, ya que por la norma, la memoria RAM necesita tener un sistema de retención que garantice que una vez instalados los módulos no se muevan de su sitio en ningún caso. Porque pasa eso, tiene que estar bien trabada la memoria. No puede haber que, bueno, moví la computadora y se salió la memoria del lugar. Llevado al caso, ¿no? La diferencia entre ambos es que en los anclajes activos hay una parte móvil que será la que enganche el módulo al zócalo, mientras que en los pasivos no hay nada. Antes de instalar la RAM hay que asegurarse de que los anclajes activos estén abiertos. Para ello simplemente tiramos del anclaje hacia afuera y se abrirá. Es lo que muestra acá, ¿no? Yo aprieto, o sea, esto que yo tengo acá, lo aprieto hacia afuera y se abre de esta manera, queda abierto. Y recién ahí voy a poder bajar la memoria y se traba, ¿no? Bueno, tercer paso. La instalación de los módulos de memoria RAM en nuestro computador. Es decir, realizadas las comprobaciones anteriores, vamos a ver cómo instalar el módulo de memoria RAM en la placa base. Si la placa base es de la que tiene dos anclajes activos, podemos instalar el módulo directamente perpendicular sobre el zócalo de manera que digamos, la muesca, el notch del módulo coincida con la del zócalo. Y luego hacemos presión en los dos lados al mismo tiempo para que ambos anclajes se cierren escuchando un ligero clac, ¿no? Que significa que los anclajes activos se han cerrado correctamente sobre el módulo de la memoria. Entonces yo pongo perpendicular, respeto digamos, el notch, o sea, el hueco, y una vez que yo bajo, vamos a escuchar que las perillitas de costado hacen clac y traban, ¿no? Bien. En el caso de que la placa base sea de las que tiene un anclaje activo y otro pasivo, hay que insertar la RAM primero por la parte de anclaje pasivo, de manera que al apretar el activo deje fijado el módulo de memoria. O sea, primero lo pongo de un lado y cuando bajo hace la traba, ¿no? Hace clac, ¿no? Y siempre respetando digamos, el hueco, ¿no? Bueno, algo importante. Sea cual sea el tipo de anclaje que tengamos, debemos tener cuidado de no hacer demasiada presión. Cada módulo debería entrar suavemente y solo tendríamos que hacer cierta presión hasta escuchar el clac, que hace el sistema de anclaje al cerrarse.
la presión que hagamos debe ser en perpendicular y no en diagonal, para no dañar los zócalos de la placa base, ¿sí? Evitemos equivocarnos de sentido a la hora de insertar el módulo, ya que de hacerlo podríamos dañar físicamente tanto el módulo de memoria como el propio zócalo de la placa base. O sea, siempre hay que hacerlo con cuidado. Fijarse que encastre, una vez que está derechito, recién ahí hacer presión para que quede bien anclada la memoria. ¿Cuál es el paso número 4? Análisis en el caso de quitar el módulo de RAM de la placa base. O sea, yo lo voy a quitar ahora. O sea, quiero reemplazar una memoria que está por otra, ¿sí? Si teníamos módulo de memoria RAM instalada en el sistema y lo que queremos hacer es quitarla para cambiarla, el proceso inverso es todavía más sencillo. Como lo hemos visto antes, todos los zócalos tienen como mínimo un anclaje activo por módulo. Y lo único que hay que hacer para retirar el módulo de memoria es presionar sobre el anclaje hacia abajo y hacia afuera. Es decir, presiono hacia abajo y hacia afuera. Lo que liberará el módulo de memoria automáticamente, ¿no? Fíjense cómo acá se ve la figura, presiono y automáticamente sale el módulo. Es como que lo empuja hacia arriba. Si tiene anclaje activo por los dos lados, lógicamente hay que hacerlo en ambos lados y hay que tener cuidado porque en ocasiones la RAM salta al desbloquearse el anclaje, así que es mejor sujetar la RAM con una mano y quitar el anclaje con la otra. Si no salta, una vez liberado los anclajes activos, tan solo hay que tirar de la RAM hacia arriba para sacarla. Bueno, a veces sale solita, o sea, yo hago así, o sea, empujo los dos, sale, y muchas veces por ahí tengo que yo ayudar para que pueda salir, ¿no? Dependiendo si está bien agarrada en el zócalo. Y ahora pasamos a lo que son los discos rígidos. Los discos rígidos y los CD, DVD-ROM, ¿no? En un computador. Acá vienen dos cosas. Primero van a ver que tenemos lo que son ATA paralelo, los que son IDE, esos son ATA paralelo o PATA, ¿no? Que es una interfaz del bus de computadoras para conectar dispositivos de almacenamiento masivo como disco rígido y unidades ópticas. La interfaz IDE data del año 1986. Consta de un conector de 40 pines y una interconectividad un tanto engorrosa. ¿Por qué? Porque había que tener cuidado de conectar bien y de que no se dañara ninguno de los cablecitos, porque uno solo de ellos que por ahí fallara ya no servía el cable. Bueno, dice, lo cual con la aparición de nuevas tecnologías ha hecho que tienda a su desaparición, como el ATA serial, ¿no? Aún así, todavía existen computadores que cuentan con la interfaz IDE a la hora de conectar sus unidades de disco rígido y unidades ópticas. Bueno, entonces dice, materiales, cable IDE, puede venir con el disco rígido en algunos casos, uno compra el disco, te dan el cable, otras veces no. Tornillo para ajustar el disco a la bandeja correspondiente, ¿no? ¿Cuáles son los pasos de instalación? Bueno, siempre apagamos el computador, asegurándonos de desconectar todos los cables de corriente, abrimos la tapa del gabinete, los tornillos que pueda tener varían de un modelo a otro, tocamos la carcasa metálica para eliminar la electricidad estática, eso lo mismo lo hacemos con la memoria. También podemos utilizar una muñequera antiestática si lo preferimos. Esto también vale para lo que es la memoria, ¿no? Ahora, en el disco IDE y en la DVD-ROM deberemos ver la posición de los jumpers, dependiendo de cómo queremos instalarlo, ya sea como master, como slave, como cable select o single. Hay varias posibilidades, ¿no? Las instrucciones del jumper están por lo general en el dorso del disco rígido y el DVD-ROM. Ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. En los discos rígidos IDE, la distribución de los jumpers puede variar dependiendo del modelo. El cable IDE, o sea, ATA paralelo, permite conectar hasta 2 unidades. Y las placas base normalmente incorporan conectores, puertos para 2 cables. A veces están IDE 1 e IDE 2. Hoy en día viene uno solo, si viene, porque ya se reemplaza todo por serial ATA. Pudiéndose instalar hasta 4 unidades. Dependiendo del número de unidades que se desee instalar, hay varias opciones. ¿Cuáles son? Primero son master. Corresponde a la unidad maestra que el sistema designará con la letra de la unidad C, donde se va a instalar el sistema operativo, donde va a estar el Windows, por ejemplo. SL, slave, corresponde a la unidad esclava, que el sistema designará con la letra de unidad B, puede ser E, puede ser F, ¿no? Cable select, la unidad instalada se asigna como maestra o esclava de forma automática por el sistema dependiendo si hay otra unidad instalada. O sea, si yo le pongo cable select y hay una que ya está instalada, el mismo sistema operativo va a detectar que hay otra y la va a tomar como esclava, ¿sí? Lo hace automáticamente.
Single. Se utiliza esta configuración cuando dos unidades son compatibles en el mismo puerto. Y se instala cada una de ellas en un puerto diferente. Entonces ahí va a haber un puerto IDE primario y un puerto IDE secundario. Acá lo vamos a ver. Fíjense, este es el disco IDE. Tenemos acá el cable de datos, que es este que está acá, ¿sí? Donde va a ir conectado el cable de datos. Acá donde se va a jumpear. Por ejemplo, si yo pongo el jumper, hago un puente entre estos dos, como indica acá, la etiqueta es master. Si lo pongo en el medio es slave. Si lo pongo hacia la izquierda es cable select. Y si pongo dos, ¿sí? Uno acá y uno acá, va a ser simple, ¿sí? Dependiendo de cómo yo lo quiera jumpear. Una vez que hemos jumpeado correctamente el disco rígido y el DV-ROM, lo posicionamos en las bandejas reservadas para cada dispositivo que se encuentra dentro del gabinete, aseguramos los dispositivos en esa bandeja usando los tornillos adecuados y luego, ¿qué hacemos? Conectamos la unidad de disco rígido y la unidad de óptico a un mismo cable, por lo tanto se considera una unidad como maestra y otra como esclava, como ilustra la siguiente figura. Fíjense, este es el mother, lo voy a agrandar un poquito más. Yo tengo los dos slots, ID1 y ID2. Entonces, si uso un solo cable, acá voy a poner el disco rígido como maestro y la grabadora de DVD como slave, ¿sí? Con los jumpers adecuados, ¿ves? Este maestro y este slave. Y ahí automáticamente el sistema, cuando arranca, va a detectar cuál es maestro y cuál es slave. Bien. Entonces vamos a bajar ahora un poquito para que vean. El cable de datos. Su orientación correcta viene dada por una muesca que impide que el cable plano pueda ser conectado al revés. O sea, no hay dos posibilidades de conexión. Hay una sola conexión. Entonces tenemos una muesca y a su vez uno de los cablecitos va a estar de un determinado color. Puede ser rojo, puede ser negro, ¿no? El cable plano dispone de un hilo coloreado de rojo que indica el hilo número 1, el cual debe hacerse coincidir con el pin marcado como 1 en el disco rígido y la controladora. Como regla general, este hilo irá lo más próximo al cable de alimentación. Es decir, para que ustedes lo vean, siempre este es acá siempre va a estar, el número 1 va a estar de este lado. Siempre del lado del jumper del conector de alimentación, del Molex, ¿sí? Siempre va a estar de este lado. Ahora lo vamos a ver con el cable. ¿Ven? Acá está indicando el cable hilo número 1. Entonces, esta parte va a estar del lado de la fuente del cable de alimentación. Acá tengo el maestro, acá va a ir el esclavo y esto va a ir a la placa. El cable de alimentación se utiliza uno de los cables que viene de la fuente, que es el Molex, que es este cable, ¿sí? Conectamos el cable de datos y el de alimentación. ¿Cómo? Bueno, conectamos un extremo del cable IDE a la placa madre, el otro extremo al disco rígido. Conectamos el cable de alimentación al disco rígido, que es el que sale de la fuente, y conectamos el cable de alimentación también a la lectora o grabadora de DVD, que también viene de la fuente de alimentación. Realizadas todas las conexiones, es necesario revisar que ningún cable toque los ventiladores, tanto el del gabinete como el microprocesador. Es aconsejable sujetarlo con precinto y, si es necesario, sujetarlo al chasis. No debemos conectar dos dispositivos con la categoría master. No podemos poner los dos como maestro, ¿sí? Porque ahí habría interferencia y es muy probable que el sistema operativo, junto con el micro, emite un cartel, ¿sí? O directamente descarte uno, ¿sí? Tome uno solo como master y el otro no lo tiene en cuenta. Bueno, esto sería incorrecto. Los dos como master no. Uno master, el otro slave, ¿sí? El paso 8 es volvemos a conectar los cables de alimentación y encendemos el computador. Si hemos instalado correctamente, cuando nosotros entramos al setup, van a ver que aparece ID primario, ¿sí? Acá los ID primarios vamos a tener master o slave. Por ejemplo, el disco rígido y la grabadora de CD-DVD, ¿sí? Lo van a indicar acá, si son IDE, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que en un sistema con IDE tenemos la posibilidad de elegir cómo queremos configurar, ¿sí? Los dispositivos que se van conectados, ¿no? Cuál va a ser maestro, cuál va a ser esclavo, y después dentro del setup podemos decir con cuál queremos que arranque la máquina, si directamente con el disco rígido o con la lectora, ¿sí? Eso también se puede hacer. Y el tema de los discos rígidos serial ATA ahora, y los discos de estado sólido. Los dos utilizan el mismo cable,
serial ATA, de datos y de alimentación. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, lo seguimos. Bueno, entonces, ¿cómo instalamos ahora un disco rígido serial ATA? ¿Sí? Que es mucho más fácil que el ATA paralelo, que el IDE. ¿Por qué? Porque acá no se necesita indicarle cuál es maestro y cuál es esclavo. Directamente se conecta el conector en uno de los puertos del mother disponibles y automáticamente cuando la máquina arranca registra cuál es el dispositivo que está conectado en ese puerto, ¿no? El puerto correspondiente al serial ATA, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Va a haber dos conectores, un conector de alimentación y un conector de datos. Fíjense. Este sería el de datos y este sería, por ejemplo, el de alimentación. ¿Ven? Entonces, datos tiene menos cantidad de cable que el de alimentación. Y el disco de estado sólido es de este estilo, ¿no? Tenemos acá, este es el de alimentación y este es el de datos. Ahora lo vamos a ver en detalle. Internamente un disco de estado sólido es como una placa que tiene un montón de memoria, ¿sí? Que no es mecánico, no hay nada mecánico, es todo como un pendrive, como si fuera una memoria flash, ¿sí? Y la ventaja que tiene es que al no ser mecánico, el acceso a los datos es más rápido, ¿sí? Porque es como acceder a una memoria de un pendrive. Bueno, y el disco serial ATA, fíjense, tiene el de datos y el de alimentación. En este caso sí es mecánico, este mecánico magnético, pero tiene los mismos conectores que el que tiene el de estado sólido, exactamente los mismos, ¿sí? Abajo lo vamos a ver con otra imagen. Fíjense que esta es la plaqueta que maneja el disco rígido, ¿no? Abajo de esta plaqueta están los componentes electrónicos. Y acá, fíjense, el de datos y el de alimentación. Este es, de acá va la placa base y de acá va, este es el de la fuente de alimentación, ¿no? Lo mismo acá. Hay discos que permiten tener los dos cables, o el de alimentación de ATA o el del Molex. Yo lo puedo alimentar con el de Molex. ¿Sí? Permiten los dos tipos de cable de alimentación. Bien, y después acá vamos a ver que tenemos varios discos con uno arriba del otro conectados, ¿no? Con cable de alimentación y cables de datos serial ATA. Y acá está lo que son los conectores en la placa madre, que es lo que están asociados con la controladora, con los módulos que manejan los discos, ¿no? A eso se le llama controlador, los módulos asociados con serial ATA. En este caso tenemos 5 conectores, puede haber de 4, puede haber mother con 2 solo, puede haber mother con 6 conectores de este tipo. Y acá van a ver varios discos, uno arriba del otro, donde tenemos los conectores de datos serial ATA conectados a esos conectores. ¿Ven? Estos que están acá, son estos que están acá, y son los cables de datos que van a los discos rígidos. Bien, y esto después se ubica en la bahía, ¿no? Que le corresponde. Después, ¿cómo es el conector de alimentación? Fíjense, tiene muchos conectores. ¿Pero por qué? Porque estos 3 primeros son de 3,3 volts. Después vienen los de tierra, 3. Después los 3 siguientes son de 5 volts. Los 3 siguientes son de tierra, o sea, 0 volts. Y los 3 siguientes son amarillos, que son los de 12 volts. Por eso tiene, acá no se llega a ver bien, pero adentro tiene todos estos conectores. ¿Sí? Pero son 12, 5 y 3,3. Y los tipos de discos rígidos serial ATA. Tenemos los serial ATA 1, serial ATA 2, serial ATA 3. ¿En qué se diferencia? En la velocidad. Los serial ATA 1 son de hasta 150 megabits por segundo. Sus frecuencias son de 1500 MHz. También son llamados serial ATA 1,5, ¿sí? De gigabits. Los serial ATA 2 varía la velocidad, 300 megabits por segundo, frecuencia de 3000 MHz. Los serial ATA 3 son de 600 megabits por segundo, su frecuencia es 6000 MHz. ¿Sí? Esos son los típicos serial ATA, ¿no? Y después tenemos las lectoras grabadoras IDE, ¿sí? Que tiene el mismo cable IDE como el del disco rígido, el Molex para alimentar, y acá donde está el jumper, si la queremos como master, slave o select. Y estos que están acá
son para la parte de audio, ¿sí? Donde las primeros mother había que conectar un cablecito que va desde ahí hasta el mother para que pueda salir el sonido a los parlantes externos, ¿no? Después ya no se usaba más esto directamente, los serial ATA no trabajan con cable de audio. Y acá vamos a ver en este gráfico cómo son, ¿ven? El cable ID de datos, el cable de alimentación, acá donde vamos a jumpear si quiero master, late o cable select, la ficha de audio, ¿sí? Que había que respetar los colores, el rojo acá, o sea, y el otro color, que no me acuerdo si era, esto es derecho, izquierdo, era rojo y no sé si este era negro. Y después, del lado de adelante, bueno, adelante tenemos para subir y bajar el volumen, el auricular, y después acá el botón de expulsión y el indicador de encendido o apagado, ¿no? Si está en uso o no. Y después está el serial ATA, donde directamente tenemos el cable de alimentación, el cable de datos, ¿sí? Y bueno, estos que a veces se usan o no, dependiendo de la función que nosotros queramos de la grabadora de DVD. Y la parte frontal, que cada vez tiene menos, porque se maneja todo a nivel software, ¿no? Sí tiene para el auricular si uno quiere. Bueno, esto es con respecto a la actividad que nosotros vamos a hacer en el laboratorio allá de computadoras, ¿no? En el instituto. Las fechas que tenemos son, que lo voy a mostrar acá, son el 18 y el 25. Es decir, para que ustedes vean, el lunes que viene es feriado, que muy probable que tengamos clases asincrónicas, o sea, yo puedo subir un apunte. El 18, el lunes siguiente, y el 25. ¿Sí? Esos son para la segunda práctica. Seguro que después va a haber una clase virtual sincrónica y después más adelante la tercera práctica, ¿no? Bueno, por eso ya está en la plataforma. Ahora voy a agregar el apunte. Sí. Y lo que vamos a ver ahora va a ser... esperen que vuelvo con... Acá. Sí, decime. Exacto, exacto, van a ser exactamente igual. Sí. Sí, eso no hay ningún problema. Sí. Los mismos que fueron el primer lunes van el lunes siguiente y los mismos que fueron el segundo lunes van el otro. Sí. Si alguno... Este lunes que viene no, el otro. Porque este lunes que viene es feriado. Tenés feriado el viernes y el lunes. O sea, es un fin de semana largo. Viernes, sábado, domingo y lunes. Sí, por eso. Es el otro lunes, el lunes 10, acá te lo muestro es el 18 y el 25. El 11 es feriado. Y después, bueno, el 1 seguro va a ser clase virtual sincrónica y después va a haber otras 2 fechas más, porque son 3 prácticas. Sí. Bueno, y lo que les voy a mostrar ahora es el trabajo de investigación que va a ser para cerrar el segundo cuatrimestre, ¿no? ¿De qué trata el trabajo de investigación? Así como vimos los dispositivos de entrada, bueno, ustedes van a investigar sobre los dispositivos de salida, o sea, los periféricos de salida que hay, de salida propiamente dicho, y mixtos, ¿no? Acá se los muestro. Va a ser un trabajo de investigación grupal, o sea, no más de 4 por cada trabajo, ¿no? Esa la intención es que ustedes puedan interactuar, es decir, bueno, yo busco información sobre esto, yo busco información sobre esto, después compaginan. Bueno, por supuesto, como todo trabajo de investigación, tiene que tener una portada, ¿no? Tiene que figurar el instituto, la carrera, la materia, el profesor, los alumnos que intervienen y el desarrollo. Fíjense, acá se los muestro, voy a mostrar un poquito para que lo vea más grande, ¿no? La fecha de presentación, o sea, de entrega, fecha de entrega sería esto, sería el 1 del 11, o sea, un mes, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a tener... hoy es 4, bueno, el lunes que viene es feriado, después tenemos 18 y 25 las actividades, y el otro lunes sería la entrega, ¿no? O sea, un mes para poderlo hacer.
Bueno, ¿de qué trata? Periféricos. Bueno, conceptos de periféricos. ¿Qué son los periféricos? Son todos los dispositivos de hardware que permiten el intercambio de información de la máquina con el exterior, es decir, de nuestro sistema de cómputo con el exterior. Los periféricos, ¿cómo se pueden clasificar? Según el sentido de flujo de información, si la información entra o sale. Bueno, ahí hay periféricos de entrada, de salida y los mixtos. Hay periféricos que se puede considerar como de entrada y salida. Bueno, por eso, cuando hablamos de periféricos de salida, vamos a tener los típicos, pantalla, altavoces, impresora, los clásicos. Entonces, en el trabajo de investigación va a haber preguntas y va a haber, digamos, para investigar. Por ejemplo, una pregunta es, ¿qué se entiende por periférico de salida? Esto que está numerado es lo que van a tener que contestar e investigar. ¿Cómo se conectan los periféricos al computador? ¿A través de qué? ¿Sí? Bien. Impresoras. Bueno, las impresoras, ¿qué son? Periféricos que lo que hacen es permitir presentar la información de salida sobre, generalmente, un papel. Bien, hay diferentes tipos de impresoras, ¿no? Matriz de punto, inyección de tinta, láser, plotter. Bueno, entonces, pregunta, ¿cuáles son los parámetros que caracterizan una impresora? ¿Qué son los consumibles en una impresora? ¿Sí? Investigar qué son los consumibles. ¿Qué tipo de puertos podemos encontrar en una impresora? Bueno, ¿cómo se clasifican las impresoras? ¿No? Esto es para que ustedes se orienten. Si queremos clasificar los diversos tipos de impresora que existen, el método más lógico es hacerlo atendiendo a su tecnología de impresión. Es decir, el método que emplea para imprimir en el papel. E incluir casos particulares, otros parámetros como el uso de color, el tamaño de su salida impresa, su velocidad. Entonces, la clasificación, ¿cómo comenzaría? Con una división entre las impresoras de impacto y de no impacto. Dentro de estas categorías encontramos productos disímiles, o sea, diversos, pero que emplean la misma tecnología para generar la impresión. ¿Cuáles son las impresoras por impacto? Entonces, bueno, ahí tenemos las matriciales, las de margarita, banda o barra, cadena, rueda, tambor. Entonces, tienen que investigar cómo funcionan básicamente cada una de ellas, ¿no? ¿Qué es una impresora matricial? Van a ver que son con agujas, y que esas agujas se orientaban para formar la letra. Había una cinta entintada, entonces esas agujas golpeaban sobre esa cinta y quedaba impresa la letra. Y los primeros eran blanco y negro. Después aparecieron digamos, con cinta color, si uno quería color. Pero bueno, después está la de margarita, que son una rueda con los caracteres que se encontraban en esa rueda, y iba girando la rueda según el carácter que el usuario iba a imprimir. Bueno, la idea es que tengan noción de cómo funcionaban cada una de ellas, ¿no? Y las de sin impacto son la inyección de tinta, la de gran formato, láser, LED, térmicas, que se están usando mucho ahora, que son los plotters, que se usan en los lugares donde se necesita hacer carteles grandes. Las impresoras multifunción, esas se pueden considerar de entrada y salida, y las impresoras para grupos, que también son en los centros de impresión grandes, ¿no? Bueno, la idea es que diga, bueno, yo voy a buscar sobre las impresoras por impacto, yo voy a buscar sobre las de sin impacto. Después, por ejemplo, están los monitores. Bueno, los monitores, que hoy en día se pueden considerar como los dispositivos externos quizás más importantes porque nos permiten ver la información procesada, o hay monitores que algunos, en el caso, no son monitores, son los de pantalla de computadoras de notebook, que también se los puede considerar mixto las pantallas, porque yo puedo no solo ver, sino a través del dedo puedo seleccionar las opciones, ¿no? Pero en general los monitores clásicos no, son de salida. Bueno, nos permite ver los resultados y de un procesamiento, ¿no? Sí, decime. Te escucho. Eso es lo de las pantallas táctiles. Sí, correcto. ¿Usted lo considera como que es lo mismo? ¿Es como entrada y salida al mismo tiempo? Sí, porque... Pero si el monitor tiene la cámara integrada, ¿también sería entrada y salida entonces? La cámara integrada, sí, se puede considerar como mixta. ¿Por qué? Porque yo puedo, a través de lo táctil,
indicarle a la computadora qué es lo que yo quiero. Entonces yo estoy ingresando datos ahí, estoy seleccionando, hasta a veces puedo entrar a escribir si yo quiero, pero son mixtos, esos se consideran mixtos. Como la impresora multifunción, yo puedo imprimir, pero también puedo escanear, y al escanear yo estoy ingresando una imagen escaneada a la computadora, entonces es mixta. ¿Sí? No solo me muestra en papel, sino que al mismo tiempo yo ingreso información porque escaneé una imagen. ¿Sí? Son mixtos. Entonces, depende del caso, pero bueno, son casos. Sí. Entonces el auricular que tiene micrófono es mixto. Es mixto. Exacto. Listo. Exacto. ¿Por qué? Porque por el micrófono yo ingreso información y por los auriculares recibo información. Sale de la computadora a los auriculares e ingresa a la computadora por micrófono. Todo aquello hardware que comparta un solo puerto para hacer dos acciones de entrada y salida, en este caso estamos hablando, sería mixto entonces. Mixto, perfecto. Muy bien dicho. Exacto. Bueno, entonces acá van a responder cuáles son los parámetros que caracterizan un monitor. ¿Sí? Y la clasificación de los monitores son según la capacidad o no de mostrar colores. ¿Por qué? Porque los primeros, como eran monocromo, había un solo color. O sea, era fondo negro y todas las letras en blanco. ¿Sí? Después vinieron los monitores a color, pero ¿cuántos colores? Un color. Desde el fondo y las letras verdes. O sea, por eso se le decían monocromo, de un solo color. Según la capacidad de representación, por ejemplo, están las pantallas de caracteres, las pantallas gráficas. Según su tecnología tenemos los tubos de rayo catódico, los famosos monitores de tubo de rayo catódico. Al principio, un solo color. O sea, los monocromos eran de tubo de rayo catódico. Los de monitor de color de un solo también eran de tubo de rayos catódicos. ¿Cómo funcionaban? Los primeros eran un solo cañón. Los de color eran con 3 cañones, los 3 colores básicos que generamos los colores. Bueno, investigar sobre los monitores de tubo de rayos catódicos, cómo trabajaban, cómo hacían el barrido de la pantalla. Por supuesto, el funcionamiento básico, no es que vamos a ser técnicos de monitores, no, pero es para que tengan una noción. Los LCD, los plasma, los monitores a LED, ¿sí? O sea, los diodos emisores de luz, cómo trabajan. La diferencia, primero fueron los tubos de rayos catódicos, después vinieron los LCD, después vinieron prácticamente los LED, que es lo que se usa hoy en día. Y después los periféricos mixtos, por ejemplo, el pendrive, los discos rígidos, son mixtos, las cámaras de realidad virtual, las impresoras multifunción. Entonces, ¿qué se entiende por un periférico mixto? Que vos lo dijiste muy bien recién. Ahí ya contestaste esa pregunta. Bueno, investigar sobre el siguiente periférico. Pendrive, grabadora de DVD-ROM, disco rígido, acá puse una R de más. Periférico que permite la comunicación de dispositivos de red. Estos son los que me interesan que vean, que esto les va a servir también para la materia de redes. Los modems, los routers, los switch, la tarjeta de red, son periféricos mixtos. ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros podemos ingresar información a nuestra compu, como nuestra información que sale de la compu, pueden llegar a otras compu. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un modem, entre un router, un switch? ¿Qué función cumple cada uno? La tarjeta de red, la placa de red. ¿Sí? ¿Qué función cumple? Esto que van a ver acá es muy importante. ¿Sí? Y después están otros periféricos también mixtos, como los smartphones, los headsets, los smart glass, ¿no? Que se usan ahora, las pantallas táctiles, las impresoras multifunción, los cascos de realidad virtual. Y ahí terminaría, digamos, el trabajo de investigación. Por supuesto que lo que tendrían que poner es dónde buscan información. Si encontraron una página interesante, yo encontré información de esta página. Yo busqué información en la revista User. Yo busqué información, ¿no? Bueno, por eso les doy tiempo, un mes, y no les llega a alcanzar un mes, me dicen, bueno, pero la idea es que puedan trabajar en equipo. Para que diga, bueno, yo me encargo de esto, 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 después se juntan, o sea, virtualmente, por supuesto, y dicen, bueno, vamos a armar el trabajo de investigación y lo entregan.
¿Sí? Profe, ¿se puede hacer igual de a uno solo o es obligatorio, condición indispensable que sea en grupo? No, la idea es que puedan trabajar en grupo, pero si alguno lo prefiere hacer solo y no quiere trabajar en grupo, bueno, lo puede hacer solo. La idea es que puedan decir, bueno, mira, ¿qué encontraste de esto? Yo encontré esto, ¿no? Que puedan interactuar. Pero bueno, si no quieren trabajar en grupo, yo no los puedo obligar tampoco. ¿Grupo de hasta cuánto? Hasta 4, más de 4 no, porque siempre trabajan 2 y los otros no. Entonces la idea es hasta 4. ¿Sí? Diría Excelente, hasta 3, gracias. diga ella. Bueno, Para la sí, bueno, discordia. pasa eso. Bueno, la idea es que les sea interesante y que tengan tiempo para poderlo hacer, que aprovechen el fin de semana largo. Y bueno, y con esto ya cerraríamos el segundo cuatrimestre y después a fin de año va a estar, por supuesto, digamos, el examen virtual integrador, que va a ver los conceptos. Yo les voy a decir cuáles son los temas que tienen que repasar, los temas importantes que hay que repasar, y ahí ya se termina con la materia, ¿sí? A fin de año. Por supuesto que hay un margen hasta abril del año que viene, ¿eh? O sea, todos aquellos que por ahí todavía deben trabajos, que por ahí les cuesta, tienen hasta abril del año que viene para firmar la materia, no es que pierdan la materia, ¿eh? Para poder firmar la materia. Y los que, bueno, terminan ahora a fin de año, ya están en condiciones de dar el examen final, ¿no? Bueno, eso lo van viendo ustedes a medida. Hasta ahora, bárbaro, todo, muy bien. Veo cómo van trabajando también en las prácticas. Después la otra práctica, la tercera, va a estar interesante también, el tema de los cables de red, que justamente está relacionado con el tema de los modem, ¿no? Modem, router, switch. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá es muy importante en todo lo que es redes. ¿Sí? Modulador, demodulador, el router, que es el que enruta los paquetes de información por las redes, es el que permite la interconexión de redes, los switch, que son los que permiten armar las redes de área local, ¿sí? Y después la tarjeta de red, la placa de red, que sin ella yo no estoy aislado. Mi computadora no tiene conexión con nadie. Entonces, ¿cómo trabaja la tarjeta de red? Acuérdense que es fundamental en un computador, ya sea por cable o sea Wi-Fi, no importa. Pero la tarjeta de red es la que permite conectar nuestro sistema a una red, ¿sí? Y está identificada por un número de 6 bytes, 6 por 8, 48 bits. Los 3 primeros bytes indican el fabricante de la tarjeta de red, los 3 segundos indican el NIC, o sea, el número correspondiente a la tarjeta de red, que sería la tarjeta de red, sería nuestro DNI, nuestra computadora, el DNI. ¿Cómo se identifica en el mundo? A través de la placa de red, a través de su MAC, su dirección MAC. La dirección MAC es esa. Los 3 primeros textos identifica el fabricante. Los 3 segundos identifican el NIC, o sea, el DNI, ¿no? Único en el mundo. ¿Quién da esa combinación? Una organización internacional que es IEEE, que es una organización que es Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es de estandarización y es el que entrega a todos los fabricantes de red el número que ellos necesitan. Ellos dicen, bueno, yo voy a fabricar 100.000 placas, 100.000 mother con placa de red incorporada o 100.000 placas de red. Entonces le tienen que dar ese número y esos son los números que van a tener que grabar en las placas de red. Bueno, después están las direcciones IP, ¿no? Las direcciones IP en las computadoras, ¿qué son? Son las direcciones como de nuestra casa. O sea, yo tengo mi DNI, que es mi placa de red, la MAC de mi placa de red. Y la dirección IP es la que me da mi router. ¿Sí? El router que yo tengo en mi casa, el de Telecom, el de Cablevisión, el de Fibertel. Bueno, a mí me da una dirección, va a haber una dirección IP pública, que es la que está del router hacia afuera, hacia la empresa de servicio de Internet, y una dirección IP privada, que es la que me da el router a mí, a mi máquina, y a cada dispositivo que yo tengo adentro, sea computadora, sea celulares, sea impresora, que está conectada, le va a dar una dirección IP.
Ahora, ¿qué ocurre? Si yo lo llevo a la analogía con nosotros, yo me puedo mudar. Yo vivo acá en Podestá, pero me puedo ir a, qué sé yo, no sé, a Ceros. Entonces mi DNI no cambia, pero sí mi dirección. Esa dirección IP que me otorga el router ahora va a ser distinta, porque yo cuando me mudo a otro lado voy a tener otra dirección IP, dependiendo de la red en la cual me conecte. Lo mismo si voy a un bar y tienen internet, wifi, y yo estoy ahí con mi celular o con mi notebook, el router de ahí me va a dar una dirección IP correspondiente a esa red que está ahí. Entonces cambia mi dirección, pero no mi DNI. El DNI es único. ¿Sí? Se me dañó la tarjeta de red. Pasó algo. Bueno, ya mi DNI, ese DNI no lo tengo más. Al comprar otra placa de red para poder reemplazar la que tiene, me cambió el DNI. Ahí sí. Entonces, ¿qué hacen los routers? Pero esta máquina tiene otra placa de red, entonces tengo que actualizar mi base de datos, ¿no? Donde tengo cada una de las máquinas con su dirección MAC, tiene su dirección IP que yo le otorgo. Cambió la placa de red, cambió el DNI, bueno, entonces yo tengo que actualizar. Esta dirección IP ahora va a ser para esta nueva tarjeta de red. Bueno, por eso lo importante que quiero que investiguen, cómo es la tarjeta de red, el switch. Con los switch se puede armar redes de área local, se puede trabajar con VLANs, con los routers, son los que permiten la interconexión de las redes de área local con la red de internet. Se pueden poner filtros, los modems son los moduladores de emulador. Hoy en día viene todo junto. El mismo router es modem router. ¿Sí? Antes había un modem, que la línea telefónica era analógica, yo trabajo todo digital, mi computadora es digital, entonces tiene que pasar de digital a analógico. Viajaba la información en forma analógica por la línea, y cuando llegaba al receptor, el otro modem hacía el proceso inverso. Convertía lo analógico en digital. Pero hoy en día, como la mayoría de las líneas telefónicas ya se digitalizaron, prácticamente el router es modem router al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo más o menos? Sí, profe. Sí, Bueno. profe, lo mismo estamos viendo en redes. Por eso. Entonces, la idea de esto es que vean lo que están viendo en redes, cómo se involucran en la computadora, ¿no? Lo importante que es. Bueno, yo esto ahora lo voy a subir a la plataforma, si ya lo tienen, lo pueden empezar a... Ustedes armen el grupo. No sé, yo no dije, bueno, vos y vos, no. Si quieren, ustedes mismos armen sus grupos. Si yo me junto con tal persona, o sea, ¿quién quiere estar conmigo? Bueno, y se arma el grupo de no más de 4 personas, ¿no? Si, bueno, alguno lo quiere hacer solo, lo hará solo, no hay problema en ese aspecto. Acá está la fecha de entrega y, bueno, seguimos adelante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de esto, de otra cosa anterior? No. ¿No? No, profe. Bárbaro. Por el momento. Gracias. Bueno. No, por favor. Bueno, yo ya ahora lo estoy subiendo acá a la plataforma. Acá la plataforma ya... la unidad número 5 es una unidad de prácticas. Por eso, acá dentro de la unidad número 5 va a figurar las prácticas que vamos haciendo. Y este año, por el tema de la pandemia, van a ser 3. Pero bueno, el año que viene veremos si va a ser todo presencial o semipresencial. Por ahí habrá más prácticas. Pero la unidad 5 es de práctica, por eso es instalación, reparación, mantenimiento. Entonces acá van a figurar las prácticas. Y el trabajo de investigación que van a hacer ustedes forma parte de la unidad número 4. ¿Sí? Y después está la unidad número 6, que está relacionada con la seguridad dentro de las redes de computadora. Cómo se conecta cómo tiene que estar un lugar bien armado. Primero, por ejemplo, el disyuntor, después viene la o la térmica, según cada sección, cómo se entra al disyuntor, cómo se sale el disyuntor y se va a la térmica, qué aparatos se pueden colocar para que la energía, si llega a bajar la energía, no perjudique las computadoras, ¿no? Es todo relacionado con la seguridad de un sistema de cómputo, ¿no? Eso pasa a veces en las empresas, vas a una empresa y los valores de tensión son bajos, ¿no? O sea, se complica, las fuentes no trabajan bien porque no entra bien, en vez de tener 220 tiene menos tensión, y bueno,
asesorar al cliente, que no es solamente poner un software y funciona, sino ver las condiciones que se encuentran, ¿no? Dónde va a trabajar ese software, ¿no? Con qué máquina van a manejar y, bueno, cómo tiene que estar en condiciones el lugar. Bueno, de eso se trata la última unidad, que la vamos a ver después. Así que, bueno, entonces nos vemos el lunes feriado, por ahí es asincrónico, ¿no? Puede haber algún apunte para que ustedes vayan leyendo, y después el otro lunes ya nos vemos en el instituto, ¿sí? Igual que la otra vez, ¿sí? Directamente allá. Así que ahora cargo todo, ¿sí? Cargo en la plataforma lo que vimos recién, y bueno, los alumnos que van a la primera fecha, los alumnos que van a la segunda fecha. Bueno, chicos, entonces nos vemos después, ¿sí? Bueno, Un abrazo y, bueno, que tengan, si no buenas noches, profe. buena noche, un buen fin de semana largo, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Buenas noches, ¿eh? Nos vemos. Chao, buenas noches.